Miren, el Observatorio Nacional Ciudadano presentó este 26 de octubre el estudio Mercado de Plaguicidas Ilegales en México. Este informe documenta el uso impune de 10 agroquímicos prohibidos por la Secretaría de Salud. Además, advierte sobre el impacto de estos productos y la insuficiente respuesta gubernamental. Señala que de no atenderse este problema, se tendrían efectos muy graves en la seguridad humana. Después de que el Observatorio Nacional Ciudadano publicó este informe, cientos de científicos de diferentes universidades se sumaron a la exigencia para que el gobierno de México detenga este mercado ilegal. Humberto González, profesor del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, quien participó en la investigación que descubrió glifosato en la orina de niños de Autlán, esto en Jalisco, por el año del 2019, dijo que el empleo de agroquímicos tóxicos es una imposición de la industria química. En nuestro país existen 183 sustancias activas que son consideradas altamente peligrosas para el ser humano y para el ambiente. Y de estas 183, 140 están prohibidas en países desarrollados. El gobierno federal y los gobiernos estatales realmente no realizan un monitoreo confiable. Bueno, el investigador afirmó que la agroecología es una alternativa para producir alimentos sanos y desincentivar el mercado ilegal de agroquímicos. Las experiencias que tenemos de agricultura orgánica sin plaguicidas tienen éxito hasta en las exportaciones. Por ejemplo, México es un país que es el principal país exportador de café orgánico en el mundo. Creo que podemos pensar en un futuro más saludable, más benéfico realmente para nosotros y para todos los seres vivos de este ambiente. Bueno, y para ahondar sobre estos datos y sobre estos terribles y dañinos agroquímicos prohibidos por la Secretaría de Salud y el mercado de plaguicidas, pues nos da muchísimo gusto saludar a Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano. Francisco, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paola? Un gusto estar contigo y con tu auditorio. Muy buenos días. Buenos días. En primer lugar, Francisco, pues para el 2017 se registraron 200,000 muertes derivado del empleo de plaguicidas, de agroquímicos pues dañinos para la salud. ¿Qué está sucediendo ya para el 2021? Escuchamos que las cifras no son alentadoras. Efectivamente, mira, hay un primer problema que es el problema de recolección de datos. México es un país que está teniendo un retroceso importante en términos de transparencia y rendición de cuentas. Si hoy queremos saber cuántos plaguicidas se utilizan en nuestro país, de qué tamaño es el problema, la verdad es que son estimaciones que se derivan a partir de varios tipos de conteos. Pero quien lleva el liderazgo desde el punto de vista de la autoridad federal es la COFEPRIS. Y la COFEPRIS, que es la encargada pues, de hacer aseguramientos y decomisos en esta materia, ha dejado de actuar en los últimos 2 años, particularmente a partir de la pandemia, pero desde 2019 vimos una caída de los aseguramientos comparado con los años anteriores. Entonces, eso podría llevar a pensar que hay una disminución del consumo de estos materiales ilícitos, pero en realidad no es así, porque luego tenemos otras cifras que contrarrestan el tema del consumo, y uno de los casos pues, son los envenenamientos, los hallazgos en frutas y verduras de sustancias prohibidas. Entonces, pues lo que vemos es un problema. Primero, que no tenemos conocimiento del tamaño. El segundo aspecto es un aspecto muy concreto que tiene que ver con seguridad pública, con seguridad humana, en donde los plaguicidas ilegales, estamos hablando de aquellos que entran contrabandeados, que son pirateados, que son hechizos, que están vencidos, que no están almacenados adecuadamente, generan un grave daño para la salud de las personas y para el medio ambiente. Envenenan nuestros mantos acuíferos, la tierra, el aire. Las personas que los usan que entre otras cosas pertenecen a las áreas más vulnerables de nuestra sociedad, los migrantes, los jornaleros, se envenenan al usarlos, y tú y yo y quien nos escucha en este momento, cuando compramos una fruta, una verdura, tenemos un alto riesgo para nuestra salud porque estamos consumiendo sustancias que abiertamente están prohibidas
por el daño que generan a nuestra sociedad. Francisco, mencionan en este estudio que es insuficiente la respuesta por parte de las autoridades federales. Hasta donde recuerdo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, al menos de manera pública, se ha referido solo a la prohibición del glifosato. Pero, pues, ¿qué otros agroquímicos hay? ¿Qué otros? Ustedes han detectado varios que, pues, son ilegales y se están usando aquí en el mercado mexicano. Efectivamente, Jesús, buenos días. Hay un problema de varios tipos de químicos que son utilizados y hay algunos un poco más sofisticados, pero hay algunos que verdaderamente uno puede encontrar en casa, puede usar, pero que son efectivamente dañinos para la salud. Sí, la respuesta es insuficiente porque para empezar hay una serie de autoridades que están involucradas. Por ejemplo, pensemos que el INPI tiene una responsabilidad por lo que refiere a la propiedad industrial, pero en el caso, por ejemplo, que un tenedor de derechos, es decir, el dueño de una marca o de una patente quiera ejercer su función, quiere ejercer su derecho, pues tiene que sostener costos importantes y contratar abogados para que se pueda hacer algo. Pero luego tenemos las áreas sanitarias, tenemos las áreas agropecuarias y en ese sentido, pues la verdad es que no solo no hay información, no hay disponibilidad de las autoridades para dialogar con la sociedad civil, pero tampoco con las empresas. Encontramos que a partir del ingreso de esta administración federal, aparte estos son delitos federales, pues tanto la Fiscalía General de la República como la Profeco, como otras instituciones que están ligadas a aspectos diversos del consumo de este tipo de sustancias, pues realmente no están actuando, no hay carpetas de investigación por esta materia, no hay detenidos, no hay sancionados, es decir, estamos en la total impunidad. Y como te decía, hay otros aspectos, como también son el mercado de los orgánicos y el mercado vía internet, que generan espacios de oportunidad porque todavía tienen menos controles. Y entonces algo que nosotros podríamos estar comprando y que aparece bajo el etiquetado de orgánico, sí, en realidad podría tener otro tipo de sustancias. Francisco, finalmente, ¿cuál sería tu recomendación para que estos daños, sobre todo a la salud, ya escuchábamos la nota, a niños menores de edad, es lamentable escuchar ese tipo de noticias, pues qué se podría hacer desde la sociedad civil y desde las autoridades? Mira, lo primero que tenemos que hacer es conocer a detalle el tamaño del problema y eso va a suceder solo cuando podamos trabajar la academia, la sociedad civil, las empresas con el gobierno y hoy no tenemos esa posibilidad, no tenemos la posibilidad de trabajar. El segundo aspecto tiene que ver con el enforcement de la ley. La ley no es mala, hay algunas cosas que deben ser reguladas porque pues abiertamente hay parte de la ley que es antigua y que no refiere a aspectos como es precisamente el comercio por internet, pero lo que es relevante es tener un Estado capaz de supervisar lo que están haciendo los productores del campo y en caso de que alguien esté violando la ley, sancionarlo. Eso es todo. Si no, tú, yo y los niños que estamos consumiendo frutas y verduras, estamos en un grave riesgo porque, de nuevo, esto no es un tema de si potencialmente hay o no un daño en el mediano o largo plazo, no, este genera un daño desde el inicio. Y no es menor el tema de la contaminación y del daño a nuestras tierras, pero también de cómo el uso de los plaguicidas ilegales está demostrado, y lo documentamos en el estudio que invito a que lean, ha generado resistencia de ciertas plagas y por lo tanto es más difícil erradicarlas, se produce menos, es más caro producir y pues esto también nos llevaría a un debilitamiento de la seguridad alimentaria. De acuerdo, Francisco Rivas, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Bien y de Buenas, es tu espacio y seguiremos pues observando muy de cerca lo que sucede, no solamente con esto, sino con el cambio climático y el medio ambiente en general. Muchas gracias. Gracias. Muy buenos días.